Hoy en La Hora Maker hablamos sobre ciencia ciudadana y espacios maker. Bueno, la semana pasada estuvimos en The Think Network en Madrid y la verdad es que estuvimos dando una charla sobre espacios maker y ciencia ciudadana y se grabó literalmente como el culo. Vamos a aprovechar que estamos con el día libre en Aarhus para regrabar este vídeo y de paso vemos un poco la ciudad. El lugar donde estamos no puede ser mejor. Se llama Kotzbanen y es un centro de producción cultural que cuenta con su propio espacio de producción, con talleres, con zonas de corte láser y con todo lo que encontramos habitualmente en un Fab Lab. Y hoy lo que os vamos a contar es para qué se puede utilizar un espacio de estos a la hora de trabajar en ciencia ciudadana. Existen un montón de espacios maker distintos con distintos nombres. Makerspace, Fab Lab, al final comparten una serie de herramientas y lo que es cierto es que están creciendo por todos los lugares del mundo. Es muy fácil que en cualquiera de las ciudades que estéis podéis encontrar vuestros propios espacios maker. Uno de los sitios donde se recoge esto es fablabs.io y ahí podéis ver que el mapa ha ido creciendo una barbaridad. Si miramos desde hace 2 años, en España por ejemplo teníamos unos 30 espacios y hoy en día casi llegamos a 64 espacios registrados. No todos están operativos, pero sí por lo menos hay grupos que están empezando a lanzar y a proponer espacios en sus ciudades donde la gente puede reunirse, hacer cosas. Entre las herramientas básicas que encontramos en todos los espacios maker está normalmente las herramientas de prototipado electrónico como Arduino, que nos permiten desde una base común crear nuestros propios dispositivos en modo de ampliaciones. Tanto la placa como los programas están disponibles con licencias libres, lo que nos permite adaptarlo a nuestras necesidades. Y básicamente tanto si trabajáis con Linux, con Mac como con Windows, os hace falta simplemente un cable USB para empezar a programar. La fabricación digital es otro elemento clave que nos ayuda a convertir nuestros procesos y nuestros prototipos en algo mucho más tangible. Lo que se ha puesto más de moda en los últimos años es la impresión 3D, que al final nos permite fundir plástico para crear nuestros propios diseños. Pero hay otras muchas más tecnologías, como el corte láser, el corte de vinilo o incluso dentro de la impresión 3D muchas otras familias que nos pueden dar resultados más bonitos, más precisos o quizás un poco más profesionales. Estoy aquí a las puertas de esta obra de Olafur Eliasson. Voy a empezar a contaros cómo empezó Makerspace Madrid a partir de un proyecto de ciencia ciudadana. Makerspace Madrid, antes de arrancar, empezó en un pequeño proyecto de ciencia ciudadana que desarrollamos en Media Lab Prado para crear sensores de calidad del aire utilizando tecnologías abiertas. Y a partir de ahí nos empezamos a reunir con un hombre que se llama IoT Madrid, en el que investigamos sobre Internet de las Cosas y cómo podíamos crear objetos conectados. Cuando arrancamos tampoco teníamos muy claro qué era esto del IoT, qué era esto de la ciencia ciudadana, así que básicamente Sara Blarillos y yo presentamos un pequeño proyecto que se llama DC City, en el que hablábamos de la ciudad basada en datos, en el que los ciudadanos podían capturar sus propios datos. Con esta idea y bajo este concepto es cuando empezamos a investigar sobre los distintos sensores que había y descubrimos que había un proyecto bastante interesante que estaba arrancando. Se llamaba Air Quality Egg. Air Quality Egg era un proyecto muy interesante porque se estaba desarrollando en 3 ciudades distintas al mismo tiempo y había una gente que estaba trabajando en Nueva York en el prototipado físico, otra gente que estaba trabajando en los sensores, en Back Society, en Ámsterdam, y otro grupo en Londres que trabajaba más con el tema de la programación. Nosotros trabajamos sobre todo, cuando nos sumamos a este proyecto, en toda la parte de instalación, cómo ponerle en movimiento, cómo instalarlo, cómo hacer las analíticas de los datos y sobre todo mucho trabajo con la gente que se unía a este grupo y que nos traía ideas muy interesantes y muy experimentales. Air Quality Egg, tal y como estaba creado al principio, constaba de un sensor que estaría instalado en la ventana y a partir de ahí conectaría con otro Air Quality Egg que estaría ubicado dentro del domicilio. Este sensor que tenemos conectado dentro recibiría la conexión por radio y a partir del cable o conectado al router a través de un cable subiría los datos a internet a la plataforma Pachube.
Como os decía, había varias partes y a través de varios talleres y actividades esto se fue avanzando hasta que se llegó a una versión final que se lanzó el Kickstarter, y desde Wicked Devices, que es la empresa que estaba en Estados Unidos, se lanzó lo que es la campaña y lo que es la fabricación de todas estas placas y dispositivos. ¿Hubiera hecho esto igual hoy en día? Posiblemente no. Si hubiera tenido que hacer esto hoy en día, lo más seguro es que hubiera optado por tecnologías como LoRa, como Sigfox o otras tecnologías de largo alcance para directamente introducir todo lo que es el sensor y lo que es la comunicación en un mismo dispositivo que mandara los datos a la nube, sin tener un sensor fuera, un sensor dentro, y al final tener todos los problemas que tenemos de emparejado, de conexión y lo que pudiera surgir. Así que si lo tuviera que hacer, lo haría utilizando una de estas tecnologías. Reflexionando un poco después del proyecto, una de las cosas que sí que nos dimos cuenta es que si quieres poder avanzar tus proyectos de ciencia ciudadana, te hace falta tener infraestructura y espacio donde prototipar y donde poder fabricar, porque nosotros estuvimos yendo de un sitio a otro y al final eso desgasta mucho, hay que volver a empezar en cada sitio, te faltan cosas. Esto fue un poco el punto de partida de lo que se convirtió luego en Makerspace Madrid. Claro, también algunos pensaréis que hoy en día quizás la forma más fácil de prototipar es encargar las placas a PCBWay, a SID Studio o a cualquiera de estas empresas en Shenzhen. Es cierto, muchas cosas, según avanza el tiempo te das cuenta que las harías quizás de otra forma o quizás las escalarías de forma distinta. Hay otros muchos más proyectos que se han lanzado desde Espacios Maker. Quizás el que más os venga a la cabeza pensando en calidad del aire sea Smart Citizen, un proyecto que se impulsó desde Farla Barcelona y que, aunque mucha gente no lo sabe, en determinados momentos incluso llegamos a compartir sensores. Los sensores de V2, MXS4510, que no eran nada fáciles de encontrar aquí, y al final llegaron los sensores y los acabamos repartiendo, no me acuerdo ya, o llegaron a primero a Madrid, luego estuvimos en Barcelona y luego al final coincidimos. Así que muchos de estos proyectos al final realmente necesitan una infraestructura no solo física sino administrativa y buscar un modelo de sostenibilidad, a veces desde el propio espacio Maker o en ocasiones desde fuera. Hay otros espacios de referencia en España como La Laboral, Centro de Diseño y Producción Industrial, que también han hecho unos proyectos súper increíbles, con balizas que echaron al mar hasta 200 metros, con satélites, con ABSAT, es una asociación que lanzó también satélites con globos. Al final esto es, creo que, una cosa muy natural. Lo que hace falta es que estos espacios conecten con comunidades de científicos, gente interesada en la ciencia ciudadana, para empezar a hacer cosas bastante potentes. No se me ocurre mejor forma de acabar este vídeo que tomando un perrito, algo súper tradicional de aquí, de Dinamarca, en este parking épico de bicicletas junto a la estación. Lo cierto es que un poco parecido a este parking, nuestra idea para Air Quality Egg y en general para los dispositivos era que si al final queremos que esto tenga sentido, que exista y que sirva, le veíamos un modelo muy parecido al modelo de las bibliotecas, un modelo en el que la gente pudiera ir, coger su sensor, pudiera básicamente aprender cómo funciona no solo el dispositivo, sino también la ciencia que hay detrás, entender cómo pueden medir, cómo pueden dar sentido a los datos, porque quizás lo más complicado de todo es dar sentido a los datos, entender qué está pasando con nuestros sensores y utilizarlos de forma adecuada, no simplemente para obtener algún dato concreto, para hacer alguna cosa. La verdad es que con la calidad del aire nos dimos cuenta que los sensores que había o eran muy caros o eran muy baratos y no se iban a dejar sacar datos, a no ser que tuviéramos un laboratorio, una infraestructura que a veces creo que es complicada de conseguir. Así que nada más, os dejo abajo un enlace, aún si queréis saber más sobre la calidad del aire, 45 minutos enteros sobre medición de calidad del aire con sensores abiertos. Y nada, seguimos aquí en Aarhus, en este encuentro europeo de productores de Maker Faire. Dar las gracias a The Think Network Madrid por animarme a dar esta charla. Y nada, seguimos aquí contando todo lo que ocurre en la Maker. Hasta luego. Vamos a ver.